Entonces, más que nada mostrarles que están las formas parenterales, donde aquí hablamos netamente de aquellas que administraciones donde queda 100% del fármaco biodisponible, como por ejemplo las preparaciones inyectables, ya sea como solución o bien una dispersión. También hay algunas preparaciones que se diluyen porque vienen concentradas, que también son para vía parenteral, pero se diluyen. Ok, entonces, rápidamente viendo esto. También hay polvo para preparación inyectable, polvo que viene liofilizado, dice extemporáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se prepara, está el polvo, ¿cierto? Y uno lo prepara en el mismo momento en que lo va a utilizar, le agrega el agua, por ejemplo, o aquella solución que se requiera para poder hacer esta solución y administrarlo como inyectable. Eso quiere decir extemporáneo. Se prepara en el mismo momento que se va a administrar. Claramente, uno debe administrarlo en el momento porque si uno guarda, por ejemplo, este frasquito, esta solución, la guarda por semanas, meses, es posible que pierda estabilidad. Por eso es que algunos fármacos parenterales vienen con forma farmacéutica, vienen como polvo para preparar. También hay pellets, que son implantaciones que por debajo de la piel, para lograr alguna absorción lenta y sostenida. Por ejemplo, el típico ejemplo que me acuerdo, el Chino Río, no sé si se acuerdan que se puso un pellets no me acuerdo el nombre del fármaco, pero era para tratar el alcoholismo, creo que era. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Hay como algo establecido de cuánto me puede durar un medicamento preparado? Por ejemplo, esos que vienen en polvo. sí, cada uno tiene su especificación de cuánto dura, como cuando uno prepara la solución, cuánto tiempo puede durar máximo. Cada uno tiene Ah, su fecha para utilizarlo, luego que se ha preparado la solución. ya, profe. Ya. ¿Qué otras formas farmacéuticas están las de vía oral, cierto? Que aquí pueden ser ya sea líquidas o sólidas. Líquidas, por ejemplo, soluciones, emulsiones, suspensiones. Aquí está el ejemplo del jarabe, el Viadil, ¿ya? También hay presentaciones orales que son sólidas, ya sea los comprimidos, y hay distintos tipos de comprimidos con recubrimiento, sin recubrimiento, comprimidos efervescentes, ¿ya? Etcétera. Esta parte lo voy a pasar muy rápida porque, como les mencioné, ustedes lo van a ver en tecnología farmacéutica de forma más específica. También tenemos otras formas farmacéuticas orales como son las cápsulas, que es un receptáculo duro, ¿cierto? Blando, puede ser una cápsula dura, donde aquí tiene una tapa, tiene un cuerpo y una tapa la cápsula. En cambio, las cápsulas blandas es un receptáculo que es de una sola pieza. ¿Ya? Aquí en general las cápsulas que son blandas se administran principios activos que son más bien oleosos, como por ejemplo las vitaminas. ¿Ya? Y por supuesto también tenemos otras formas farmacéuticas orales que no son ni comprimidos ni cápsulas, sino que son, ni los líquidos tampoco, sino que vienen como polvo en sí. Y que también uno compra el sobrecito y uno lo prepara en la casa y se lo administra en una solución. ¿Ya? Como por ejemplo, a ver qué me acuerdo ahora, el Tapsin noche, Tapsin día, ven que viene en un sobrecito y ustedes se lo preparan en la casa. Ya. ¿Qué otra forma farmacéutica tenemos por otra vía de administración, que es la vía rectal? Aquí puede ser el supositorio o también incluso pueden ser soluciones o dispersiones rectales a los cuales le llamamos los enemas. Y también están las pomadas, que también pueden ser por uso por vía rectal. Claramente el supositorio, ustedes saben que es una forma sólida o semisólida también, incluso a veces uno le cataloga, que tiene esta forma cónica y obviamente tiene que estar acorde su fusión a la temperatura corporal, porque obviamente esta forma farmacéutica debe desintegrarse luego que se coloca en el sitio de administración. ¿Ya? Vamos con la siguiente. También están las formas farmacéuticas de uso tópico,
Tenemos los colirios, que son presentaciones en solución o suspensiones para uso ocular, digamos, para el ojo. También están las gotas nasales o bien gotas para administrar el oído. ¿Y qué otra forma farmacéutica de este uso? Pueden ser aquellos los semisólidos, que son las cremas, los ungüentos, los geles. En general, las emulsiones pueden ser oil water o water oil. Ustedes lo van a ver en tecnología farmacéutica qué significa eso. También los ungüentos, que en general los ungüentos se les clasifica a aquellas que son presentaciones mucho más grasas de una emulsión normal, ¿ya? Y que están exentas de agua. Entonces, en general, son más grasosas los ungüentos. Y también, por ejemplo, pueden ser presentaciones sólidas para uso tópico, aunque no lo crean, también hay presentaciones sólidas como polvos dérmicos, ¿ya? También están algunas tabletas, por ejemplo, puede ser como una presentación sólida para uso tópico el talco, por ejemplo, con alguna actividad, no sé, el talco para hongo, por ejemplo, cosas así. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Y también están aquellas de administración percutánea, ejemplo los parches transdérmicos, que consisten en una lámina protectora externa que tiene depositado el principio activo, y en general esto va generando una liberación continua del fármaco como un mecanismo de difusión pasiva. El ejemplo clásico de este tipo de formas farmacéuticas son los anticonceptivos. Y también tenemos otras formas farmacéuticas que son para administración sublingual. En este caso son presentaciones de fármacos que son muy liposolubles, que generalmente se administran para conseguir alguna acción terapéutica rápida. Este tipo de vía de administración es muy útil para aquellas patologías que son cardíacas, porque esta vía sublingual conecta rápidamente con el sistema del corazón. Otra forma farmacéutica son la administración por vía inhalatoria, y por vía inhalatoria se puede considerar lo que es por vía pulmonar, digamos, cuando uno aspira por la boca, o bien la otra vía es una vía nasal. En el caso de la vía de la aspiración por la boca, lo que uno va a conseguir es una acción más bien local, como broncodilatador, por ejemplo, antiinflamatorio, por la vía respiratoria. En cambio, efectos sistémicos se puede lograr más bien por una vía nasal, aunque también la vía nasal también permite una acción local, pero también permite un efecto sistémico, una vía nasal, ¿ya? Y estos ejemplos acá son los ejemplos más que nada de los vías cuando se inhala por la boca, que son estos aerosoles, donde es una solución o suspensión de un principio activo, pero que están en un envase tipo aerosol, en un sistema de presión con un agente propelente para que pueda funcionar, ¿ya? Se requiere aquí un agente propelente en estos aerosoles. O también se le llama aerosoles presurizados, también se le llama, ¿ya? Por otro lado están los no presurizados, o inhaladores no presurizados, que son estos dos, que son los nebulizadores o bien los inhaladores de polvo seco. Los nebulizadores, donde aquí el objetivo es que se nebulizan las soluciones o suspensiones y en partículas muy finas, entonces parece como que fuera una especie de gas lo que uno aquí aspira. ¿Ya? Hay unas maquinitas que generan esta nebulización. Y por otro lado también otro tipo de inhalador no presurizado, a diferencia de este que es el aerosol, están los inhaladores de polvo seco, que son medicamentos que están en estado sólido y presentando una forma de partícula suficientemente pequeña, y este producto se va a dispersar en forma de polvo por efecto de una corriente de aire que el mismo paciente va a generar. Por lo tanto, claramente aquí depende de la aspiración del paciente para que funcione bien la dosificación. Ya. Y en este último caso, de la vía esta inhalatoria, obviamente hay que tener un tamaño ideal para el bien funcionamiento de mejor dicho, para la buena administración de la dosis adecuada. Porque si nosotros dibujamos acá el árbol respiratorio, de acuerdo al tamaño de partículas, hay partículas que
van a llegar a distintos sitios. Por ejemplo, aquellas partículas de tamaño de mayor a 10 micrones llegan solamente hasta a las fosas nasales, faringe y laringe, ¿no? A la parte superior de la vía respiratoria. Ahora, si la partícula es más pequeña, de 10 a 5 micrones, podemos llegar a los bronquios, bronquiolos terminales. Ahora, si es más pequeña, de 2 a 5, podemos llegar a los bronquiolos respiratorios. Y usualmente son estas zonas más bajas del árbol respiratorio son el lugar donde queremos llegar, ¿ya? Ahora, si la partícula es muy pequeña, o sea, es de inferior a 0,1 micra o 0,5, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que puede llegar a las vías inferiores, pero carecen de peso por ser tan pequeñas, y eso implica, carecen de peso como para depositarse en estas vías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que finalmente son exhaladas de vuelta hacia afuera, más o menos en un 80%, cuando son muy pequeñas. Entonces, claramente buscamos aquí un tamaño ideal para llegar a este sitio, que es donde generalmente se quiere ejercer el efecto, y ese tamaño ideal estaría bordeando entre 3 a 5 o 6 micrones. ¿Ya? Ahora, de las características propias de la forma farmacéutica, podríamos tener aquellas que son, como por ejemplo, de liberación rápida, liberación controlada, o en el caso de recubrimiento entérico, aquellos sistemas transdérmicos, que los sistemas transdérmicos también van generando una liberación como lenta, digamos, o programada, como en el caso de los anticonceptivos, de los parches anticonceptivos. Entonces, aquí hay una gráfica donde están las curvas farmacocinéticas, y si se dan cuenta, de acuerdo a lo que es la forma farmacéutica. Esta creo que ya la habíamos visto al principio, esta gráfica. Entonces, obviamente aquí tenemos la gráfica, se ve la línea morada, lila, donde representa el comprimido, ¿cierto? Y si lo comparamos, por ejemplo, con la solución oral, claramente la solución oral llega a una curva un poco más arriba, porque en este caso, aquí la absorción es distinta al comprimido, porque aquí ya el fármaco está disuelto. Recuerden que cuando un fármaco que se administra por vía oral, para poder ser absorbido, requiere primero solubilizarse o disolverse en el medio gastrointestinal. Pero claramente, si el principio activo ya está disuelto y administramos el fármaco como solución, obviamente podemos alcanzar un poquito más de concentración si lo comparamos con el comprimido, que este debe pasar, someterse por otros procesos que son desintegrarse, romperse, etc. Ya. La otra función de que depende la absorción es las características anatomofisiológicas del lugar de absorción. ¿Ya? Bueno, ustedes no sé si lo saben, pero la mayoría de los fármacos se absorben principalmente en el intestino delgado, ya que hay una gran superficie de absorción. Recuerden que el intestino mide varios metros, ¿ya? Hay una gran superficie de absorción y además tiene un elevado flujo sanguíneo. Hay mucha perfusión, por lo tanto eso ayuda más todavía a que los fármacos puedan absorberse ahí y ir al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y en general, por ejemplo, aquellos medicamentos que son de carácter más ácido, se absorben mayormente en el intestino delgado, después el estómago, después el colon. Y en el caso de aquellos de carácter básico, se absorben mayormente en el intestino delgado, luego el colon y luego el estómago. Ya. Ahora yo voy a poner dos ejemplos. ¿Qué ocurre en el caso de vaciado gástrico y en el caso de motilidad intestinal? ¿Qué ocurre si hay un retraso en el vaciado gástrico? Hay un retraso en el vaciado gástrico. Nos vamos a poner en el caso hipotético de que este fármaco, o la mayoría de los fármacos, se absorben en el intestino delgado. Entonces tienen que pensar en eso, que se absorben en el intestino delgado. ¿Qué pasa entonces si hay un retraso en el vaciamiento gástrico? Es decir, el fármaco permanece más tiempo en el estómago y demora en irse al intestino. Quiere decir que va a disminuir la biodisponibilidad, o mejor dicho, la absorción va a disminuir tanto en magnitud y en velocidad de absorción. Destaco principalmente velocidad de absorción porque esto es como lo principal que se va a ver afectado, dado que el fármaco aún está en el estómago porque está retrasado el vaciamiento gástrico, todavía no llega al intestino, que es el lugar donde se va a absorber, entonces va a disminuir la velocidad de absorción.
¿ya? También puede afectar la magnitud, pero principalmente la velocidad de absorción. Y por lo tanto, si disminuye la velocidad de absorción, va a afectar la biodisponibilidad. Recuerden que la definición de biodisponibilidad es la cuantía o cantidad y la velocidad de absorción. Son esas dos palabras claves para la definición de biodisponibilidad. Cuantía o cantidad y velocidad de absorción. Entonces, en este caso, la velocidad se ve reducida, claramente se ve reducida la biodisponibilidad. Y por otro lado, respecto a la motilidad intestinal, si esta disminuye, ahora estamos hablando ya del intestino, si disminuye la motilidad intestinal y el fármaco está en ese lugar, en el intestino, quiere decir que el fármaco está pasando mucho más tiempo en el intestino porque está reducida la motilidad intestinal, entonces va a quedarse ahí, permanecer más tiempo, no va a seguir hacia abajo, digamos, hacia el colon, en las siguientes fases que le tocan, sino que va a permanecer más tiempo ahí, y eso le va a dar la oportunidad al fármaco, el hecho de estar más tiempo ahí en el intestino, de aumentar la magnitud de absorción. Y por lo tanto, aumenta la biodisponibilidad. Entonces, cuando hablamos de vaciamiento gástrico, esto va a afectar la velocidad, y cuando hablamos de motilidad, va a afectar la cantidad. Y aquí algunas vías de administración, por ejemplo, la vía oral, que es la más fácil, la más conveniente, la más segura, la más utilizada, porque es una vía no invasiva, ¿cierto? Y por eso es la más utilizada. Pero claramente tiene algunas desventajas, por ejemplo, el pH ácido, las enzimas proteolíticas, que podrían destruir incluso algunos principios activos. De hecho, por ejemplo, la insulina no se administra vía oral justamente porque va a ser destruida por esta enzima proteolítica. Entonces, claramente, la forma de administrar la insulina es pues, mediante la inyección, como se hace de forma clásica, que ustedes ya todos conocen. Y también podría haber una absorción limitada o errática justamente por estas características de la vía oral, que el pH podría destruir el principio activo, degradarlo, etc. Y otro punto importante es que la vía oral tiene efecto de primer paso. ¿Ya? Tiene efecto de primer paso. Obviamente los fármacos que existen hoy en día y que se usan por vía oral y que si sufren efecto de primer paso, ¿no? Ya claramente todo eso ya está, ya se conoce el fármaco, entonces las dosis son establecidas considerando esas características, ya sea el efecto de primer paso o bien la eliminación presistémica que lo hablé en el video anterior. Otra vía es la vía rectal, que es una vía opcional a la rectal, tiene menos efecto de primer paso que la vía oral, puede ejercer un efecto local sistémico la vía rectal, pero tiene una gran desventaja, es que tiene una absorción bastante errática, debido a que si es que hay de presencia de materia fecal, obviamente puede dificultar el contacto del fármaco con la mucosa que se requiere para poder absorber, ¿ya? Y también es porque el sitio de absorción es bastante pequeño, lo que implica que puede haber un bajo rendimiento de absorción, ¿ya? La vía sublingual, ¿cierto? Que ya lo hablamos, que es donde se deja debajo de la lengua, es una vía muy vascularizada, rápida, velocidad de absorción, la gran ventaja es que evita el efecto primer paso, y está conectada directamente con la circulación cardiovascular, por lo tanto, en general, esa vía se ocupa para estos medicamentos de emergencia, cuando hay, por ejemplo, un ataque cardíaco, cosas así, ¿ya? Ya. Y la desventaja, obviamente que, bueno, la superficie de absorción igual es pequeñita si la comparamos con la estamos comparando con la vía gastrointestinal, que hay el intestino claramente mucho más grande. Y otra desventaja es que la mucosa es exclusivamente permeable al paso de sustancias no iónicas muy liposolubles. Y otra vía, está la vía de inhalación, que aquí también una gran ventaja es que evita el efecto primer paso, puede tener una finalidad sistémica local, un inicio rápido. La desventaja es que puede generar irritación tisular o bien algunos problemas de dosificación, porque a veces estas vías inhalatorias, estos dispositivos que yo les mencioné, a veces puede depender del uso del paciente, de cómo lo usa el paciente, si el paciente sabe o no usar el dispositivo.
¿ya? También está la vía intramuscular, que la utilidad de esta vía intramuscular, que es útil para fármacos que se absorben mal por la vía oral, ¿ya? O que se degradan por la vía oral, o que también la vía oral tiene un efecto primer paso muy importante, entonces esta opción es una vía útil, ¿ya? También tiene una ventaja que hay una absorción rápida de soluciones acuosas y más lenta en las oleosas, y la desventaja es que claramente la vía de administración intramuscular no permite una administración de volumen grande, sino que tienen que ser volúmenes muy reducidos. Puede provocar dolor claramente en la zona o riesgo de infección, ¿ya? Obviamente es limitado el uso para aquellos pacientes que tienen baja masa muscular porque es una vía intramuscular, entonces requiere una masa muscular normal al menos del paciente. Ya. Está la vía subcutánea. En este caso, aquí el fármaco se administra debajo de la piel, de características similares a la vía anterior, la intramuscular, pero es una zona menos vascularizada, ya donde entonces eso implica que la velocidad de absorción va a ser menor. Aquí también una ventaja que evita el efecto de primer paso, y la desventaja es que las soluciones deben ser neutras o isotónicas, pues en caso contrario obviamente pueden generar irritación o provocar dolor en el sitio de administración. En el caso de la vía transdérmica, aquí se usa para un efecto sistémico a través de sistemas transdérmicos, como lo del parche, y aquí también evitaría el efecto de primer paso. ¿Ya? Y la desventaja es que aquí depende mucho de la estructura de la piel. Claramente, si la piel está dañada y colocamos el parche en una zona dañada, obviamente la absorción o el paso de los fármacos va a ser un poco errático o va a estar limitado. Otra vía de administración, más que una vía de administración, sino que aquí es una vía tópica, porque aquí en realidad lo que se quiere lograr es un efecto local, ¿ya? Sobre la superficie de la piel. Y por lo tanto también hay otra vía, la última que vamos a ver, obviamente hay otras vías más, pero estas son las más clásicas, que es la vía vaginal, donde se puede ocupar para acción local o también una acción sistémica, presenta una rápida absorción. Importante ventaja que evita el efecto de primer paso, ¿ya? La desventaja es que la distribución local del fármaco va a depender de la profundidad de que se haya alcanzado durante la aplicación sobre la mucosa vaginal. Por lo tanto, siempre aquí recomiendan introducir, ya sea incluso para la rectal o para la vaginal, recomiendan administrar el fármaco durante la noche, cuando uno está durmiendo, de modo que una vez depositado no vaya a cambiar de lugar, a moverse la forma farmacéutica, ¿ya? Otra desventaja que por el hecho de administrarse a mucosas, digamos, en lugares donde hay mucosas, puede generar irritación local. Lo otro es que la presencia de un muco cervical grueso podría generar como una especie de efecto barrera y no permitir una buena absorción, ¿ya? Del fármaco. O bien el pH elevado de esa zona del muco también podría generar influenciar en la absorción vaginal. Ya, entonces aquí hay otro esquema, ¿cierto? Pero aquí tenemos, de acuerdo a la vía de administración, está la vía intravenosa claramente, donde hay mayor, llegamos a concentraciones más altas, ¿cierto? Porque aquí hay un 100% de biodisponibilidad. Luego le sigue la curva a la vía intramuscular, luego le sigue la vía oral y después la más pequeñita, la vía rectal, que es la vía que tiene una absorción bastante errática, ¿ya? Eso es con absorción. Entonces ahora vamos a ver lo que es la distribución. Nos queda distribución, metabolismo y finalmente eliminación, ¿ya? En el caso de la distribución, ¿qué significa la distribución? Es el paso del fármaco desde la sangre hacia los diferentes tejidos u órganos. Entre ellos va a estar obviamente el órgano diana, ¿ya? Aquí se establece un equilibrio entre el fármaco libre presente en el plasma y los diferentes tejidos, entre ellos aquel donde está el receptor o el diana, como le mencioné. Este equilibrio no significa que es la misma concentración,
sino que hay un cambio en la concentración plasmática, va a reflejar un cambio proporcional en la concentración en el resto del organismo. Es un proceso reversible, es un proceso pasivo, ¿ya? Y va a depender claramente de la fracción de fármaco libre, va a depender de la irrigación hacia los diferentes tejidos, también de las características físico-químicas de la molécula, porque si tiene que atravesar tejidos, barreras, obviamente también va a depender de esas características de la propia molécula. Va a depender también, por ejemplo, de la afinidad de los fármacos por ciertos tejidos. En el caso, por ejemplo, de compuestos iodados, claramente van a tener afinidad por el tejido tiroideo, entonces van a disponerse o a distribuirse un poco, quizás un poco más tiempo en ese lugar, en ese tejido. O si el fármaco es un fármaco más bien liposoluble, quizás tenga afinidad con el tejido graso y pueda quedar atrapado un tiempo en el tejido graso. Y también puede depender de la perfusión de cada tejido. ¿Qué significa perfusión? Digamos, como de la densidad de los capilares. ¿Ya? A eso me refiero. En general es un proceso pasivo, pero claramente pueden haber algunos sistemas con transportes especializados, ¿ya? Y aquí hay un esquema más que nada para que ustedes entiendan cómo funciona la distribución, pero es un esquema bastante sencillo. Fíjense que tenemos aquí la dosis del fármaco libre, ¿cierto? O la forma farmacéutica se disolvió, se absorbió, ¿cierto? Y aquí está el fármaco en el libre en el agua extracelular. El fármaco en sí no viaja solo en el plasma, sino que viaja usualmente unido a proteínas. Ahí vamos a explicar qué significa eso, pero viaja usualmente, no todos, pero la mayoría de los fármacos viajan unido a proteínas. Es su transporte en el fondo, ¿ya? Entonces se forma un equilibrio entre esta fármaco unido a proteína y fármaco libre, ¿ya? Y este fármaco puede someterse a distintos procesos, por ejemplo, que siga distribuyéndose, ya se sigue distribuyendo, va a diferentes tejidos, entre ellos puede ir al tejido de donde está el diana o el receptor, ya, y el que penetra el receptor o entra el tejido receptor o el diana va a ser el fármaco libre, porque claramente si en el plasma el fármaco está unido a proteína, es más grande el tamaño y no va a penetrar a un tejido como tal. Entonces debe liberarse de la proteína para poder entrar al tejido y unirse a la diana. Y esto, de acuerdo a esto, va a haber una intensidad del efecto farmacológico, que es el fármaco libre que finalmente llega al sitio de acción, a ocupar el espacio del receptor y genera una intensidad dando un efecto farmacológico. Y por otro lado, y eso es el fenómeno de distribución, pero por otro lado también lo que puede ocurrir es que el fármaco se va a biotransformar, por ejemplo, al hígado, que es un órgano mayormente donde se genera la biotransformación, y generar metabolitos, por ejemplo, o bien el fármaco puede ir a eliminarse, ¿ya? Que en general la excreción del fármaco en su mayoría es por vía renal. La mayoría de los fármacos se eliminan por esa vía. Ahora, ¿qué parámetro el que caracteriza este proceso de distribución? Es lo que se llama el volumen de distribución. Esta interpretación de este parámetro no es única, ya que dos principios activos podrían tener el mismo volumen de distribución aparente, pero por razones totalmente distintas, ¿ya? Ahora, este volumen de distribución aparente comprende la relación que hay entre la cantidad total de fármaco en el cuerpo, que se representa por la letra Q aquí en esta fórmula, Q, eso es cantidad, y la concentración plasmática del fármaco una vez que se ha alcanzado el equilibrio de distribución. Entonces, esto es el volumen de distribución aparente, este B, donde es cantidad partido por concentración plasmática. Es fácil porque claramente concentración plasmática, aquí se despejó en el fondo el volumen, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que es el volumen de distribución real? No hay que confundir el volumen de distribución real. ¿Qué es lo que es esto? El real nos referimos al volumen del fluido corporal al que efectivamente accede el fármaco, ¿ya? Dos cosas distintas, el volumen de distribución aparente y el volumen de distribución real.
Ahora, ¿cómo podemos medir el volumen de distribución real? Entonces, hagamos un juego matemático en el fondo con los fluidos o los volúmenes fisiológicos de un adulto de 70 kilos. El agua corporal se distribuye en dos compartimentos principales. El líquido intracelular, este que dice acá, LIC, ¿ya? Y el líquido extracelular. Y este líquido extracelular a su vez se divide en dos compartimentos que constituyen el líquido intravascular o plasma sanguíneo y el exterior de los vasos sanguíneos que forman el líquido intersticial, que se encuentra entre las células. Ya, este que está acá, en el esquema. Y si se fijan aquí, cada uno de estos volúmenes, cada uno de estos espacios tiene un volumen y lo que representa aquí el peso, o sea, el porcentaje del peso corporal de esta persona adulto mayor. Entonces, estos 42 litros finales totales, ¿será la cuota mayor o la cuota superior de volumen de distribución real? Pero, ¿qué ocurre si un principio activo que claramente se accede a todo este volumen, es decir, accede a todo este fluido intersticial e intracelular, claramente su volumen de distribución real va a ser 42 litros? Pero si este fármaco presenta dificultades para extravasar y penetrar, por ejemplo, las células de la sangre, obviamente el volumen de distribución real va a ser el plasma. Ahora, si logra extravasarse, pero no consigue atravesar las membranas celulares de la célula, de las células de los tejidos extravasculares, el volumen real ahí va a ser el fluido extracelular. ¿Ya? Que ahí va a incluir el volumen plasmático más el volumen del fluido intersticial. Entonces, obviamente el volumen real va a depender de dónde accede el fármaco. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre? Que el volumen real, o bien el volumen aparente, el volumen de distribución aparente, no coincidirá necesariamente con el volumen real. No necesariamente coinciden. Entonces, si los niveles del fármaco fueran homogéneos en el organismo, claramente pueden coincidir. Pero eso no es lo que ocurre en la realidad. En la mayoría de los casos, si es que no son todos, la concentración plasmática del fármaco no es representativa de la concentración que alcanza el fármaco en los tejidos. Entonces, si se dan cuenta que hay un ejemplo de distintos volúmenes de distribución aparente de diferentes fármacos. ¿Ya? Aquí están registrados sus volúmenes de distribución aparente. Entonces, lo que ustedes van a ver en los libros es este parámetro, el volumen de distribución aparente, que es específico para cada fármaco. Y es con el volumen de distribución aparente con el que vamos a trabajar más adelante, con ese parámetro. Ya. Ahora nos vamos a lo que es la unión de las proteínas plasmáticas. Yo les mencioné que el fármaco no viaja por sí solo en la sangre, sino que este viaja unido a proteínas plasmáticas porque es necesaria para ayudar a la solubilización del fármaco. Porque si este no viaja unido, lo que podría ocurrir es que el fármaco se podría agregar en la circulación. ¿Ya? El hecho de que el fármaco esté unido a proteínas plasmáticas significa que va a estar prácticamente confinado en los vasos sanguíneos. Porque yo le mencioné que la única forma de que el fármaco penetre a los tejidos y a los diferentes órganos es que quede libre de la proteína. Ya se separa en el fondo de la proteína. Y netamente para que ustedes vean acá, como la clasificación, aquí tenemos la sangre, ¿cierto? Donde aquí se divide, el 45% son elementos figurados y el 55% es plasma, y dentro de este plasma el 92% es agua y el 7% son proteínas. ¿Qué proteínas encontramos entonces aquí? Encontramos la albúmina, que es la mayor que se encuentra, la globulina y algunas enzimas metabólicas y el fibrinógeno, y otras proteínas más, ¿ya? Estas dos últimas no son proteínas que unen fármaco. Estas dos. Las enzimas son enzimas, no unen fármaco. Y el fibrinógeno es una proteína que participa en el proceso de coagulación, no une fármaco. Aquí se mencionan algunas proteínas que sí unen fármaco. ¿Ya? La mayoría son producidas en el hígado, una de las funciones que tienen, además de transportar fármaco, es que también ayudan a mantener la presión osmótica
y controlan el balance de agua. Y la otra función claramente es transportar sustancias como los fármacos. La albúmina es la que se encuentra en mayor cantidad, une fármacos neutros y principalmente ácidos, ¿ya? Ya que los fármacos básicos no tienen sitio específico para estos fármacos que son más bien básicos, ¿ya? Entonces une principalmente los ácidos y también neutros. También está la alfa-glicoproteinasa, que une fármacos básicos, es la más pequeña, ¿ya? Aumenta esta proteína cuando hay inflamación, estrés, procesos malignos, y disminuye cuando hay trastornos hepáticos y renales. La lipoproteína es de gran tamaño, es la más grande, contiene un porcentaje importante de lípidos y por lo tanto obviamente van a fijar moléculas liposolubles. Las globulinas, las alfa y beta, unen fármacos que en general son los fármacos como por ejemplo los esteroides como la prednisona, ¿ya? Y el fibrinógeno, que también se encuentra en el plasma, le mencioné que no era un fármaco que une fármaco, o sea, no es una proteína que une fármacos, sino que es una proteína que participa en el proceso de coagulación. No confundir. Fibrinógeno no une fármaco. Y en el caso de estas proteínas, claramente algunas de ellas tienen sitios específicos de unión de moléculas. Por ejemplo, en el caso de la albúmina tiene 4 sitios de unión, ¿ya? Tiene 4 sitios de unión. Aquí se ocupan estos fármacos que están mencionados acá, son conocidos de unirse en este sitio particular. Por ejemplo, la warfarina en el sitio 1, en el caso del diazepam en el sitio 2, en el caso del sitio 3, al tamoxifeno y el 4, la digoxina. Se unen con una especificidad a estos sitios de unión, entonces se ocupan en general como marcadores. Cuando uno hace experimentos, al principio cuando una molécula nueva y quiere saber dónde se une la molécula, ya, estos son los fármacos como marcadores que se utilizan. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, otros fármacos, que ustedes lo pueden leer en su casa, que se unen a cada respectivo sitio de unión de la warfarina. También aquí tenemos la proteína alfa-glicoproteína, ¿ya? Donde aquí se mencionan algunos fármacos que se unen a esta proteína. Y aquí algunos fármacos que son fármacos más bien liposolubles que se van a unir a las lipoproteínas. Ahora, la mayoría de los métodos analíticos utilizados en clínica miden la concentración plasmática total. Miden el fármaco libre y el fármaco unido a proteína. Entonces, claramente, esto puede ser un problema a la hora de interpretar el volumen de distribución o bien también a la hora de predecir la intensidad del efecto del fármaco. Recuerden que la intensidad de efecto, en realidad el que genera el efecto del fármaco es el fármaco que está libre, porque solamente él logró entrar al receptor y generar su efecto, ¿ya? Pero estos métodos, claro, los métodos convencionales miden ambos, libre y unido. Entonces, por eso es difícil de predecir la intensidad de efecto del fármaco. Pese a que existen métodos para medir la concentración libre en plasma, como por ejemplo la ultrafiltración, diálisis de equilibrio, etc., son mecanismos muy tediosos, son métodos muy tediosos, caros, y que no se han constituido como método de rutina. Entonces, en general, nos quedamos con el método más común, que por ejemplo es el HPLC, cromatografía, para medir concentración plasmática, ¿ya? Pero como les mencioné, mide fármaco libre y fármaco unido. Bueno, aquí estas técnicas mencionadas con sus respectivas ventajas y desventajas, que ustedes lo pueden leer en su casa, que son estos métodos para poder determinar la unión fármaco-proteína. ¿Ya? Ahora, en este esquema representativo, ay, se me pegó el mousepad. Ya, en este esquema representativo tenemos acá por un lado, imagínense que el lado izquierdo es el lado de la circulación, ¿cierto? El lado sistémico, y por el lado derecho es cuando ya el fármaco es su órgano diana, o tejido diana, como le quieran llamar. Entonces, lo que quiere representar este esquema es que el fármaco libre es el que logra atravesar esta barrera, entrar al tejido y ir a ejercer su efecto. Ya se une a su receptor y ejerce su efecto.
Y este fármaco se forma, lo que ocurre es que forma un equilibrio entre fármaco libre y fármaco unido a proteína. Aquí está, hay un equilibrio, ¿ya? Aquí está el fármaco unido a la proteína y aquí está libre. Y es el libre el que finalmente logra entrar al tejido y ejerce su efecto. Ahora, si la unión a proteínas plasmáticas es muy extensa, o muy grande la unión a proteínas plasmáticas, y la serie de equilibrios concatenados presentados en este esquema se encuentra desplazada hacia la izquierda, en esta parte, entonces la concentración plasmática va a tender a sobrerepresentar los niveles de fármaco en el resto del cuerpo. Esta concentración plasmática tenderá a ser alta, porque claramente si está desplazado más a este lado y medimos concentración libre y unida en el HPLC, por ejemplo, la concentración plasmática va a ser alta. Y si la concentración plasmática va a ser alta, miremos la formulita acá, si esta concentración plasmática es alta, el volumen de distribución tenderá a ser bajo, porque estamos partiendo un número dividido por un número alto y este volumen de distribución aparente va a ser bajo, o tenderá a ser bajo. ¿Ya? Ahora hay que considerar que existe un número limitado de sitios de unión de las proteínas. Entonces, obviamente tenemos que evaluar que cuando hay administración conjunta de dos fármacos que pueden interaccionar con una misma proteína, porque se unen al mismo sitio de unión, van a competir. Y se puede generar entonces una interacción medicamentosa, porque un fármaco podría desplazar la unión del otro. ¿Ya? Y eso hace que ese fármaco que ahora está libre, por desplazamiento, aumenta su concentración de fármaco libre y eso hace que ese fármaco vaya al tejido receptor y genere mayor intensidad de efecto justamente porque hubo un desplazamiento de este fármaco por otro. ¿Ya? Hay ciertas enfermedades y condiciones fisiológicas que pueden influir en el perfil de proteínas plasmáticas y pueden modificar obviamente estos niveles de fármaco libre. Aquí, por ejemplo, hay factores fisiológicos y patológicos en esta tablita. Ustedes la pueden ver con mayor atención después en su casa. Pero, por ejemplo, modo de ejemplo rápidamente, por ejemplo, aquí la albúmina disminuye cuando hay cirrosis hepática, ¿ya? O bien la albúmina aumenta cuando hay ejercicio. En el caso de la alfa-glucoproteína, disminuye cuando hay un síndrome nefrótico, aumenta cuando hay una enfermedad, por ejemplo, celíaca, etc. Y ustedes en su casa iban evaluando cada uno de los puntos. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, quiero que me pongan atención porque es un ejemplo importante de modificación de la fracción de fármaco libre al administrar de manera conjunta dos fármacos que van a competir con el sitio de unión. ¿Ya? Ya. Pensemos que este fármaco, veamos el fármaco A y el fármaco B, ¿ya? El fármaco A se va a administrar en conjunto con otro fármaco que compiten con el sitio de unión de la proteína plasmática. Supongamos que esta proteína es albúmina, ¿ya? Vamos a suponer que es albúmina. Entonces, este fármaco A tiene un 95% de unión a proteína y un 5% libre. Pero resulta que se administró en conjunto con un fármaco, que este fármaco compitió con el fármaco A y compite y lo desplaza. Y hace que ahora, luego del desplazamiento, el 90% ahora queda unido y el 10% queda libre. Imagínense que si yo les mencioné que la intensidad del efecto se ve con el libre en realidad, porque es el libre el que penetra el tejido a ejercer su efecto al receptor, imagínense que ahora el libre en este caso, luego el desplazamiento aumentó el doble. O bien, dicho de otra forma, hubo un aumento de un 100% de la fracción libre. En este otro ejemplo, donde hay ahora fármaco B, donde aquí el fármaco B no tiene tanta unión a proteína como el fármaco A, ha tenido un 95%, que eso se considera alta unión a proteína. En cambio, el fármaco B tiene un 50% de unión a proteína, por lo tanto hay un 50% libre. Entonces se administró con otro fármaco, ¿cierto? Con el cual compite por el sitio de unión de la proteína plasmática, en la cual está viajando en el sistema circulatorio. Y ocurrió el desplazamiento y luego el desplazamiento, el fármaco unido ahora es del 45% y el fármaco libre es del 55%. ¿Ya? Pasamos de libre a 50
a 55, luego el desplazamiento. Es decir, hubo un aumento de la fracción libre solamente de un 10%. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a la unión a proteína, el cambio va a ser distinto del fármaco libre y por ende la intensidad de la respuesta farmacológica. Claramente en este ejemplo hay que tener cuidado con la intensidad de la respuesta farmacológica, porque aquí el desplazamiento hizo que aumentaran un 100% la fracción libre, por lo tanto se va a notar esa intensidad de respuesta farmacológica, se va a ver aumentada. Y obviamente hay que tener cuidado porque podemos llegar a algún efecto no deseado, porque vamos a tener mayor efecto de lo que estábamos buscando. Y entonces aquí darse cuenta que estos desplazamientos van a ser más pronunciados para aquellos fármacos que tienen alta unión a proteína plasmática, como en el ejemplo del caso del fármaco A. Aquí sí que se nota esta interacción, digamos. Aquí estamos dando un ejemplo como que fuera una interacción cuando se administran dos medicamentos en conjunto que compiten por el sitio de unión de la proteína. Entonces claramente aquí se nota más este efecto o esta interacción. Entonces, en resumen, respecto a la distribución, el volumen aparente no representa el volumen de un espacio anatómico real y es un parámetro farmacocinético ambiguo, en tanto un mismo valor de este volumen puede significar cosas distintas. Por ejemplo, un principio activo podría tener un volumen aparente similar al del plasma debido a la dificultad para difundir fuera del endotelio capilar por poseer un elevado peso molecular. O también podría tener ese mismo volumen por estar extremadamente unido a proteínas plasmáticas, siendo la fracción libre del plasma muy pequeña. Entonces podría deberse a distintos factores este volumen aparente. ¿Ya? Eso es la distribución. Ahora vamos con el metabolismo. ¿Qué es lo que es el metabolismo? ¿Ya? El metabolismo es un conjunto de caminos metabólicos por medio de los cuales los tejidos incrementan la polaridad de un xenobiótico y consiste fundamentalmente en convertir un xenobiótico no polar en un compuesto soluble en agua, es decir, transformarlo a algo polar, a un compuesto polar. ¿Por qué a un compuesto polar? Porque básicamente la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal. ¿Y qué es lo que es la orina? Básicamente agua. Y como es básicamente agua, los fármacos para poder eliminarse por esa vía tienen que tener afinidad por el agua. Y eso lo hace convirtiéndose en una molécula polar. Ese es el objetivo del metabolismo, ¿ya? Entonces, de otra forma, que también se le llama al metabolismo, otro sinónimo que se puede ocupar es la biotransformación, porque finalmente eso es lo que ocurre, un proceso de biotransformación del fármaco, ¿ya? Esto se lleva a cabo principalmente en el hígado, pero también se puede llevar a cabo en otros tejidos, o bien células, o bien intestino. Recuerden que yo les mencioné el ejemplo en el video anterior, que hay una eliminación presistémica por biotransformación. Estaba la CYP3A4 en el intestino. ¿Se acuerdan? Esa es una enzima de biotransformación. También puede ocurrir en el pulmón o bien en otros tejidos, ¿ya? Pero principalmente es en el hígado. Existen dos fases de biotransformación. La fase 1, que se le llama fase de funcionalización, y la fase 2, que es la fase de conjugación, ¿ya? La fase 1 biotransforma los xenobióticos generándoles pequeños cambios químicos que los hacen más hidrófilos para ser eliminados o activados, y aquí entre paréntesis dice profármaco. ¿A qué me refiero con eso? Hay moléculas que al ser administradas no necesariamente tienen actividad inicial, son inactivos. ¿Ya? Hay fármacos que son inactivos inicialmente. Cuando vienen en su forma farmacéutica y uno se administra el fármaco, vienen en una forma no activa. Pero luego que se somete a este proceso, a la fase 1, puede quedar activado. Y eso se le llama profármaco. El fármaco que inicialmente no tiene actividad y que después tiene actividad farmacológica, luego de ser biotransformado. Otro fenómeno que puede ocurrir es que hay fármacos que tienen actividad y que lo que puede ocurrir es que al ser biotransformado puede generar una molécula con mayor actividad que la inicial, o que el madre, que se llama también, que el fármaco inicial. ¿Ya? Eso también podría ocurrir. Bueno,
Aquí, para esta fase 1, se encuentran involucradas varias miembros de la gran familia de enzimas hepáticas del citocromo P450, que se denomina por esta sigla, CYP450. Si lo encuentran en literatura, sí lo pueden encontrar. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de reacciones, por ejemplo, oxidaciones. Tenemos aquí la hidroxilación aromática, tenemos hidroxilación alifática. ¿Qué significa esto? Que se le coloca un pedacito de un hidróxido. Son pequeños cambios, pequeños agregados de moléculas que le hacen en la fase 1. Son pequeños cambios. Aquí se le colocó un hidróxido. Está la epoxidación, por ejemplo, la desalquilación oxidativa, y aquí varios ejemplos de reacciones, desaminación, etc. ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos más, como las reducciones, por ejemplo, reducción de nitro, la hidrólisis. Son pequeñas modificaciones en la fase 1. ¿Ya? Y aquí están las enzimas de citocromo P450 mencionadas con su respectivo sustrato, es decir, aquí están los fármacos a los cuales son metabolizados por esa enzima en particular. ¿Ya? Ejemplo, la CYP1A2 metaboliza paracetamol. ¿Ya? Y por otro lado, tienen que considerar que hay fármacos, o mejor dicho, que hay fenómenos que pueden inducir o inhibir estas enzimas metabólicas. Por ejemplo, la CYP1A2 es inducida con el consumo de tabaco. Con el tabaco, es inducida. ¿Qué quiere decir inducida? Que puede inducir la expresión de esta enzima y eso hace que se intensifique la velocidad de síntesis. O bien, también lo que podría ocurrir es que se inhiba, ¿ya? Eso es lo otro que podría hacer. Obviamente, si se induce una enzima, quiere decir que vamos a estar eliminando más el paracetamol de lo normal, que cuando no está inducida, porque estamos haciendo más la enzima, haciendo más expresión de enzima, más enzima. Se transcribe más enzima, por lo tanto hay más metabolización del paracetamol. Y bueno, y este término citocromo P450 alude a una superfamilia de enzimas que son consideradas las más relevantes entre las que catalizan reacciones de fase 1 sobre los xenobióticos, participando en el metabolismo o bien biotransformación de entre un 75 y 85% de los fármacos que hoy existen en el mercado. Ya. Y bueno, aquí el ejemplo de la hidroxilación. ¿Ya? Van a encontrar que los nombres de estas enzimas tienen varias letritas. ¿Ya? Aquí está la enzima, por ejemplo, la enzima CYP1A1, que significa que el CYP1 es la familia y el CYP1A es la subfamilia. ¿Ya? Esta letrita A le da la subfamilia, la categorización de subfamilia. Eso. ¿Ya? Y hay gran abundancia relativa de estas isoenzimas en el hígado humano, por ejemplo, en el caso de la, a ver aquí, por ejemplo, en el caso de la CYP2D6 ocupan 1,5% del hígado humano, ¿ya? Y en la que más se encuentra en abundancia en el hígado es la CYP3A4 y la CYP3A5, que es casi el 30%. Y además, estas dos son muy importantes porque estas, particularmente la CYP3A4 y la CYP3A5, son aquellas que contribuyen en el metabolismo de alrededor del 50% o 51% de los fármacos que hoy día existen en el mercado. Entonces, la CYP3A4 y CYP3A5 son muy importantes para la metabolización de más del 50% de los fármacos que hoy día existen. Y por otro lado, la biotransformación, habíamos hablado de la fase 1, ¿cierto? Que era de funcionalidad, y la fase 2, que es de conjugación. Aquí en este caso, el fármaco original, o bien los metabolitos que son obtenidos de la fase 1, de la fase anterior. Aquí lo que ocurre es que hay cambios químicos que ocurren, pero que son más grandes. Son reacciones de conjugación.
lo que pasa básicamente es que al fármaco original, o bien el metabolito que viene desde la fase 1, se le pega una molécula más grande, se conjuga una molécula más grande. Y ahora sí que sí, el fármaco queda totalmente inactivo, porque en el caso anterior, en la fase 1, podían ocurrir cosas como, por ejemplo, que el fármaco quedara inactivo, pero también podría ocurrir que se generara un metabolito que es más activo que el original, o bien un metabolito igual con actividad, ¿ya? Pero en este caso, el de conjugación, se dice que aquí sí que sí, el fármaco queda inactivo, ¿ya? Y luego es excretado. Estas reacciones son relativamente más rápidas que las catalizadas por la anterior, por la fase 1 anterior, por el citocromo P450, por lo que acelera la biotransformación de los fármacos. Hoy creo que se me va a acabar la batería del computador y me olvidé enchufarlo. Me dan un momento, por favor. Y muy rápido y olvidé enchufarlo. Ya, ahí sí. Entonces acá estas son reacciones más rápidas que la anterior, que aceleran la biotransformación de los fármacos, ¿ya? Aquí algunas enzimas que participan, por ejemplo, a modo de ejemplo, en esta fase 2 puede ser la uridina difosfato glucoronosiltransferasa, la UDPGT, cuesta nombrarla. Por ejemplo, también está la glutatión S-transferasa, la metiltransferasa y otras enzimas de conjugación, ¿ya? Ahora, yo les mencioné que en esta fase 2 se dice que aquí sí que sí el fármaco queda totalmente inactivo. Eso es lo que se dice. Sin embargo, hay excepciones que son descritas hace muy poco, ya recientemente. Excepciones. Por ejemplo, la glucuronidación asilo de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Y aquí otro ejemplo más. Por ejemplo, la sulfatación activa el profármaco oral, el minoxidilo. Otro ejemplo. Pero son excepciones, estas 3 excepciones. En general, lo que ocurre es que fase 2 sí o sí inactiva el fármaco. Eso es lo general. ¿Ya? Y aquí hay algunos ejemplos de reacciones de fase 2, la glucuronidación, acetilación, conjugación con glutatión, aquí se le pega un glutatión al fármaco, conjugación con glicina. Entonces, estos reactivos endógenos, o sea, estos reactantes, o estos son pedazos de moléculas más grandes, entonces eso hace que aumente más la polaridad todavía del fármaco. Ahora sí que sí se va a eliminar por la vía renal, que es la vía más usual de excreción, ¿ya? Entonces aquí hay un esquema como representativo de lo que podría ocurrir. Está el fármaco, ¿cierto? Se absorbe. Podemos hacer que el fármaco pase directo a fase 2, saltándose la fase 1, eso podría ocurrir. O bien el fármaco pasa por fase 1 y genera metabolitos con actividad farmacológica modificada, o incluso el fármaco podría quedar como inactivo o genera metabolitos inactivos. O bien el fármaco no requiere ni fase 1 ni fase 2 y logra eliminarse como tal, como fármaco como tal, como el original, ¿ya? Ahora, la otra opción que puede ocurrir es que incluso estos metabolitos podrían tener alguna actividad de toxicidad. Podrían generarse metabolitos tóxicos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con el ejemplo del metanol, o sea, del paracetamol? El paracetamol genera en alguna vía de su biotransformación, genera un metabolito tóxico que eso puede generar muerte de la célula hepática, y es por eso que se dice que el paracetamol genera finalmente problemas hepáticos, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos de la enzima, por ejemplo, la citocromo P450-3A. En este caso es responsable del metabolismo de estos fármacos, por ejemplo, bloqueadores de canales de calcio, alguna benzodiazepina, etc.
también está presente aquí en el gastrointestinal, entonces puede haber eliminación presistémica con esta enzima, ¿ya? La CYP3A. Y también hay fármacos que son inhibidores de esta enzima. Aquí están algunos ejemplos de esto. Y aquí más que nada mencionar, por ejemplo, el jugo de pomelo. Esto es conocido, el jugo de pomelo, como una interacción farmacológica porque inhibe esta enzima. Entonces hay que tener ojo en la administración de estos fármacos, con algunos de estos fármacos, cuando se administran en conjunto con el fármaco que efectivamente es sustrato de la enzima y requiere ser metabolizado por esa enzima. Si se administra en conjunto de un inhibidor, por ejemplo, podría ser que este fármaco en particular, al no ser metabolizado porque se está inhibiendo la enzima, puede aumentar sus niveles plasmáticos y generar toxicidad. Y también hay inductores, ¿ya? La famosa hierba San Juan, que se dice que tiene un montón de interacción en la hierba San Juan. Es conocida por tener mucha interacción. Y claramente, si una de estos fármacos que están aquí induce la enzima, el verdadero sustrato de la enzima, al ser muy inducida la enzima, va a estar metabolizando tanto el fármaco que es posible que el fármaco no logre su efecto necesario para ejercer su efecto. O sea, no tenga su concentración necesaria para generar su efecto. Y por último tenemos la eliminación, que es el pasaje de las drogas desde la circulación hacia el exterior del organismo, ¿ya? Es un proceso irreversible en general. Y habitualmente se distingue entre excreción con biotransformación. Porque la excreción influye la perfusión, la fracción de fármaco libre, el pH urinario, hay mecanismo de transporte también. Pero resulta que la biotransformación es requisito para la eliminación, porque el fármaco para poder excretarse debe pasar por este proceso de biotransformación o metabolismo. Entonces, en general, hay libros para encontrar en la literatura que en este proceso de eliminación distinguen estas dos áreas, la excreción y biotransformación, porque claramente la excreción depende de la biotransformación, ¿ya? Y tenemos que aquí hay distintas vías de excreción, está la renal, que es la principal, la mayoría de los fármacos se eliminan por esta vía, está la biliar también, que es donde se eliminan por las heces, pulmonar, porque se elimina por el aire expirado, ¿ya? También por la leche materna o la saliva, y mucho menos porcentaje de fármacos se eliminan por el sudor. Estas son las vías de eliminación conocidas, estas dos principales mayormente, la vía renal en primer lugar y después la vía biliar, son las que la mayoría de los fármacos se eliminan, ¿ya? Y como les mencioné, en el caso de la excreción, claramente influye la perfusión, la fracción de fármaco libre, el pH urinario y los mecanismos de transporte que ocurren acá en estos túbulos renales, podríamos decir. Entonces, primero el fármaco se somete a la filtración glomerular, ¿cierto? Ahí donde se filtra lo que viene del plasma, la sangre, ¿cierto? Y se va filtrando para después de ahí en adelante empezar a generar lo que es la orina, ¿ya? Y aquí claramente, como ocurre una filtración glomerular, claramente hay un peso molecular como requisito para poder pasar por esta filtración. También ocurren fenómenos de secreción tubular o de reabsorción tubular, es decir, que el fármaco no viene por esta vía directa de la filtración por los túbulos, sino que puede venir desde la célula renal, de las células que están en el riñón, y se secretan hacia los túbulos. Esa es una opción también en que puede entrar el fármaco a los túbulos renales. Y lo otro que puede ocurrir es que hay una reabsorción tubular, es decir, que el fármaco vuelve de vuelta a la circulación sistémica porque hubo una reabsorción a los túbulos, ¿ya? Estos fenómenos claramente van a depender del pH, del medio de la orina, en el fondo, del pH, si es un ácido o una base débil, del pK de cada una de estas moléculas. Por eso es que se dice incluso que algunos alimentos, modificando el pH urinario, podrían modificar incluso la eliminación de un fármaco, ¿ya? Y aquí hay algunas características de cada una de estas partes del riñón o de la excreción renal. Ustedes lo pueden leer en su casa, como la filtración glomerular, ¿cierto? La secreción tubular. Aquí donde está una figura de la nefrona, organización de la nefrona,
donde está el glomérulo, donde ocurre la filtración, y aquí está cada uno de los túbulos renales por los que eventualmente pasa el fármaco para poder excretarse. Y aquí está descrito lo que es la reabsorción tubular. Y lo que les mencioné, que aquí hay un esquema representativo de lo que es, de cómo sería la reabsorción, o bien cómo sería la reabsorción del fármaco de acuerdo al pK, si son ácidos débiles o ácidos muy débiles o ácidos fuertes, y también lo mismo para las bases. Y también hay factores fisiopatológicos que pueden modificar la excreción renal, como por ejemplo la edad, que ocurre con neonatos, que ocurre con adultos, ¿cierto? El sexo, la dieta, el estado patológico, la actividad física. Entonces, aquí, tarea para la casa, averigüe cómo afectan estos factores en la excreción renal, ¿ya? Y solamente aquí como un modo de recordatorio, más que nada, o para que ustedes sepan que obviamente también en la excreción renal hay transportadores de membrana de eflujo, como la proteína que les conté en el video anterior, la glicoproteína P, también se encuentra aquí en el riñón, ¿ya? Y también puede participar en estos procesos tubulares renales, ¿ya? Y claramente su expresión y su modulación puede tener implicancias clínicas según las características del fármaco. Entonces aquí, por ejemplo, esta glicoproteína P, que se encuentra distribuida en diferentes tejidos, y ya le mencioné el intestino, ¿cierto? Ahora el riñón, lo destaco aquí el riñón. Y también hay otras proteínas de flujo que están aquí mencionadas. Y todas estas se encuentran distribuidas en algunos tejidos, ¿cierto? Pero también en el riñón. Estoy destacando ahí que en el riñón también. Y aquí están algunos compuestos que son especificidades de sustratos para este tipo de proteínas de eflujo. Y por otro lado, la excreción biliar, que son las únicas dos que les voy a pasar, digamos, la renal y biliar, porque las otras son básicamente vías menores de excreción, las demás mencionadas. Esta excreción renal, bueno, aquí los fármacos que suelen excretarse por esta vía son aquellos que tienen un peso molecular mayor de 300 gramos mol, ¿ya? Entonces la conjugación hepática, es decir, fármacos que pasen por la fase 2, por esa biotransformación de conjugación, hace aumentar este peso molecular. Y sobre todo aquellos que tienen grupos polares, tanto aniónicos como catiónicos, o también los lipófilos. Entonces la conjugación puede facilitar esta excreción biliar, en especial si se produce con ácido glucurónico, ¿ya? Aquí, este esquema que está acá representa lo que, bueno, aquí hay ejemplos de fármacos con excreción biliar, ¿ya? Estos que están acá. Aquí hay un ejemplo, un esquema de lo que representa la recirculación, no, mejor dicho, circulación enteropática. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre acá? El fármaco se absorbe, ¿cierto? Se absorbe, ejerce su efecto, es conjugado por este ácido glucurónico, ¿ya? Por esta enzima que se le llama enzima GT, que es la que le coloca este ácido glucurónico en una reacción de fase 2, ¿ya? Y este metabolito conjugado con ácido glucurónico se elimina por la bilis. Aquí está el conjugado. Entonces se devolvió el intestino, ¿cierto? Eliminado por la bilis, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay bacterias que residen en esta zona. Ustedes ya saben que la flora bacteriana, hay una acción de la flora bacteriana acá. Y estas bacterias poseen una enzima que son las glucuronidasas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas glucuronidasas, que son propias de la bacteria? Es que vuelven a separar el conjugado del fármaco, lo separan, le quitan el pedacito de ácido glucurónico y el fármaco vuelve a estar aquí libre. Y como vuelve a estar libre, porque se genera esta hidrólisis en el fondo, y como vuelve a estar libre, ahora el fármaco puede ser nuevamente reabsorbido y volver a ejercer su efecto en la circulación, y va al tejido, diana, qué sé yo, etc.
y puede pasar este fenómeno de circulación enteropática, que es lo que se llama, ¿ya? Este mecanismo, este mecanismo de circulación enteropática lo sufren los anticonceptivos. Entonces, una de las interacciones que puede ocurrir es que cuando se toma un anticonceptivo en conjunto con un antibiótico, bueno, esta circulación enteropática es conocida del anticonceptivo, o sea, las dosificaciones que existen hoy es considerando esta circulación enteropática, ¿ya? Para que haga efecto el fármaco. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me tomo el medicamento en conjunto con antibióticos, mis antibióticos pueden destruir mi flora bacteriana ya no va a hidrolizar este conjugado que hay y ya mi fármaco no se va a volver a reabsorber y me va a bajar las concentraciones plasmáticas y yo puedo perder efectividad y puedo quedar embarazada. Entonces, esa es una de las interacciones que se generan entre los anticonceptivos y los antibióticos. Y eso sería la clase del ADME.